Ok, estamos nuevamente. ¿Cómo están? Todos ustedes tengan un buen día. Vamos a ahora a revisar eh, cómo colocar las citas bibliográficas, para lo cual vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a seguir revisando el documento que estábamos revisando. Vamos a ver cómo colocar citas en un texto. En esta parte nosotros vamos a aprender a cómo citar a ciertos autores de ciertos documentos en todos los textos que nosotros vayamos o que hayamos utilizado, nos hayan servido como referencias bibliográficas también para poder redactar el artículo científico. Y vamos a ver cómo colocamos las citas tanto en la introducción, que es lo que más se utiliza, en métodos y materiales también para explicar sobre todo los métodos de investigación que nosotros utilizamos y en los resultados, aparte de las discusiones más que todo, para ver cómo debemos colocar estas citas en el texto. Vamos a irnos rápidamente con los ejemplos. Antes ya les había adelantado un poco en la clase anterior de cómo debemos citar estos textos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, vamos con el primer párrafo, vayan siguiéndome acá. Cuando queremos tomar un texto textualmente de un trozo de un texto, de cualquier publicación, de cualquier libro, nosotros debemos colocarlo entre comillas. Por ejemplo, nosotros queremos decir algo como al curtir el cuero de bovinos y otros animales grandes, se quita todo el pelo, no así el curtido de pieles de animales pequeños. Cuando nosotros copiamos textualmente un texto, lo ponemos entre comillas. Colocamos entre comillas y luego de eso entre paréntesis colocamos el autor, la coma y el año, ¿sí? Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Cuando nosotros queremos tomar textualmente parte o trozos de cualquier publicación señalando la página, como por ejemplo, decimos aquí, siempre fue la aspiración de los técnicos conseguir un motor que tuviera movimiento alternativo. De igual manera, colocamos todo el texto entre comillas y seguido de eso, entre paréntesis, ponemos primero el apellido o si es que son dos apellidos, ponemos el primer apellido, guión, el segundo apellido, Arias, guión Paz, coma, en 1977, coma, y la P de página, punto 71. Esta es una forma muy utilizada por las normas ISO. Repito, si es que la revista nos pide que utilicemos normas ISO, debemos hacerlo de esta forma. También esto es utilizado por la norma APA para especificar citas del texto. Cuando se hace por autor, las APAs inicialmente cita al autor y al final del trozo del texto que hayamos copiado y pegado se escribe la página. Si el trozo del texto citado copia, o se hace una copia textualmente y posee menos de 40 palabras, se entrecomilla, ¿sí? Si es que es menos de 40 palabras, se pone entre comillas la frase. Si no, no se la pone entre comillas. Eh, si el número es mayor, no se debe poner comillas, pero se lo debe hacer igual, copiar y pegar textualmente como el autor. No vayan a decir ustedes, no, es que ese autor no tiene la razón. No, ustedes están copiando y pegando el texto tal y cual el autor de ese documento ha puesto. Si es que tiene errores, pues no asumamos o no supongamos algo. Recuerdan que yo les había dicho que en un artículo científico no hay que suponer nada. Si nosotros copiamos y pegamos en nuestro artículo un texto, no debemos suponer que estaba mal y corrijámosle. No le corrijamos, no hagamos ninguna corrección, ¿sí? Pero si es que el texto tiene más de 40 palabras, no le ponemos entre comillas. Si es que tiene menos de 40 palabras, sí ponemos entre comillas.
pero se utiliza la sangría para todo lo copiado. Y eso nos dice la norma APA. Vamos con otro ejemplo, para hacer referencia a lo que dice un autor. Por ejemplo, según el autor, ¿no? En el año 2011. Por ejemplo, según Aoki Masaru en el 2011. Vean ustedes, cuando ponemos la palabra según y ahí ponemos el nombre del autor y entre paréntesis lo que hacemos es poner el año. Y ahí sí empezamos a decir, al curtir el cuero, tal cosa. ¿Sí? Y ahí sí podemos poner todo lo que ha dicho ese autor. Esa es otra forma, porque algunos dicen, según Arboleda en 2018 menciona que, no, simplemente ponemos según Arboleda 2018 y ahí empezamos con lo que el texto de Arboleda dice tal y cual, ¿sí? Otro ejemplo, cuando se parafrasea. ¿Qué significa parafrasear? Si yo leí algo y voy a sacar mi propia conclusión, o sea, yo leí algo y voy a decirlo con mis palabras, no textualmente, sino que yo ya leí algo y voy a escribirlo después de haber consultado uno o varios autores, debemos hacerlo de la siguiente manera. Ponemos, por ejemplo, estoy parafraseando. La presencia de partículas contaminantes en el medio acelera el desgaste abrasivo. Yo estoy parafraseando algo que yo lo leí y ahí yo tengo que poner a los autores. Eso dijo Rodríguez, coma, en el 2003, punto y coma. También eso lo dijo García en el 2009 y también lo ha dicho Arias en el 2015. Todos estos autores, entre comillas, entre paréntesis, y en un solo paréntesis todo, pero seguido de punto y coma cada autor con su respectivo año, ¿sí? Cuando hacemos alusión a un autor que tenga más publicaciones, más de una publicación en un solo año, se utilizan además letras del alfabeto en minúsculas, como por ejemplo, decimos, según Arias, entre paréntesis ponemos en el 2003 A, porque eso lo dijo primero, plantea que, bla, 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 bla. No obstante, o también, ahí podemos utilizar cualquier conector gramatical o cualquier palabra que nos conecte dos frases. No obstante, por ejemplo, es una de ellas. Arias, el mismo Arias que habíamos mencionado aquí, primerito, pero ya en el 2003 mismo menciona otra cosa, hace una interesante reflexión cuando afirma que y ponemos lo que continúa. Entonces, frases como estas, o párrafos como estos, mejor dicho, este tipo de párrafos nos sirven mucho cuando nosotros estamos escribiendo la introducción o cuando estamos haciendo la discusión. Entonces, aquí ya podemos tener, recuerdan que clases pasadas yo les había dicho, en un solo párrafo podemos tener 2, 3 o 4 citas bibliográficas. Eso nos sirve para después tener muchas referencias bibliográficas al final del artículo y también nos da mayor rigor científico porque lo que vamos diciendo va teniendo su fundamento científico, ¿sí? Y veamos otro, el último. Si un documento refleja 4 o más autores, se escribe el primero y normalmente se omite el nombre del resto, utilizando la expresión y otros o el et al. Si han visto en algunos artículos, en algunos libros, en algunas publicaciones que ustedes han visto, se han encontrado con la frase y otros, o también se han encontrado con el et al. Eso quiere decir que el documento o el texto donde ustedes sacaron, parte del texto que ustedes sacaron de ese documento, no es solo de un autor, sino son de 4 autores o más. Que si un artículo científico, normalmente los artículos científicos tienen 3, 4, 5 autores algunos, entonces ahí ponemos, solo ponemos
el primero y se omite el nombre del resto, ¿sí? Se escribe solo el primero. Y eso se lo pone entre corchetes. Generalmente el et al se lo pone entre corchetes y se lo pone et espacio al punto. Significa que dijo ese autor y otros autores más en esa investigación que han hecho y que me están sirviendo para ellos argumentar más mi investigación. Así es como se debe hacer referencia en los párrafos a distintos autores para no caer en el error de que tengan errores de escritura ni que después nos vayan a decir que es plagiado o que eso le pertenece a otro autor. No le pertenece a otro autor, ustedes son los dueños de su artículo, ustedes están escribiendo su artículo científico y están haciendo referencia a otros autores porque es información que ya descubrieron o que investigaron esos autores le van a servir para sustento de su investigación y les sirvió también para que ustedes lleven a cabo su investigación. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, esta indicación ha sido un poco más corta, pero muy, muy útil en el momento de que ustedes estén parafraseando o copiando texto de otros autores. Listo, nos vemos en otra sesión donde vamos a ver y vamos a indicarles cómo redactar las conclusiones para ya ir finalizando la escritura de artículos científicos. Hasta eso entonces, pues les dejo con un abrazo y que tengan un buen día. Hasta luego.